Buenas noches. Estamos acá de nuevo llegando a sus hogares para tocar temas interesantes para los guatemaltecos, tanto hoy como para el futuro. Y hay temas que son fundamentales. Y un tema fundamental es uno que está en la Constitución Política de Guatemala. Esa Constitución que el 30 de mayo, pues está de nuevo cumpliendo un aniversario. La Constitución Política actualmente vigente, la cual pues trae bastante de los periodos anteriores, pero este 31 de mayo, Día de la Constitución, en la cual estamos pues nosotros celebrando de nuevo tener ese pacto social a través del cual podemos regirnos, nos podemos manejar, podemos estar juntos y tener una forma de convivencia adecuada y una forma pública en la cual podemos manejarnos mejor como una nación. Dentro de esa constitución política existe el artículo 100 en la sección de lo que es salud, seguridad, asistencia, en el cual está contenido el estado de la seguridad social. Y dice, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado en el artículo 88 de esa Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. Obviamente, nuestra Constitución Política ya tenía esa administración en el 1945, cuando también se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Uno de los alcances mayores de esa Constitución, de ese momento histórico de Guatemala. Para comentar sobre este tema, pues tengo el honor de tener como invitado al licenciado Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a quien pues le vamos a dar la bienvenida. El licenciado Contreras tiene una amplia experiencia y una amplia carrera en Guatemala en diferentes campos. Ha sido viceministro de Trabajo, ministro de Trabajo, es catedrático universitario, tanto en la Universidad Marroquín como en la Universidad de San Carlos. Tiene una distinguida carrera profesional como abogado y notario, con posgrados en Derechos y Ciencias Políticas en Estrasburgo, Francia, y en Birmingham, Inglaterra. Así que, pues, hoy le quiero dar la bienvenida al licenciado Carlos Contreras. Bienvenido, señor presidente del ICS. En este momento que estamos transmitiendo este programa, usted es todavía presidente de su junta directiva. Entiendo que la entrega el 3 de junio, habiéndola recibido en julio del año 2015, es decir, 6 años, licenciado, de estar presidiendo la institución del Seguro Social de Guatemala. Bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor. De veras, muy amable por invitarnos a su programa siempre. Y para nosotros es un honor porque es un programa muy serio y un programa que escoge sus temas para contribución de la discusión y la información en todos los guatemaltecos. Es que muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos gustosos para poder responder y dar información que pueda ser de interés para los oyentes de su programa. Muchas gracias, licenciado. Definitivamente, el Seguro Social, desde su concepto fundamental, desde cuando fue plasmado originalmente en la Constitución Política de 1945, estamos ya llegando a 75 años de su fundación. Yo creo que ha sido fundamental, pero a mí me gustaría, licenciado, que usted nos pudiera dar un poco de lo que usted visualiza que era el espíritu en el 45 de esos constituyentes que la
que la crearon, que pusieron esto en la Constitución política. ¿Cuál visualiza usted como ese principio constitucional del Seguro Social de Guatemala? Pues la verdad es que cuando uno lee la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y cuando uno lee sus considerandos especialmente, uno logra descubrir la enorme riqueza y el compromiso de los fundadores de esa época en Guatemala. La ley orgánica del instituto es muy visionaria y muy realista, lo cual no nos debe sorprender porque la seguridad social es realista y está inspirada por algunas afirmaciones que permiten dilucidar cuál era la intención de los fundadores de la seguridad social, pero sobre todo de esa pléyade de guatemaltecos comprometidos, honestos, que generaron la Revolución de Octubre. Los considerandos de la ley enfocan primero como que la estrategia de protección social contenida en la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe contribuir a erradicar la extrema pobreza y toma en cuenta las enormes diferencias económicas y sociales en la población guatemalteca. De manera que es muy claro y lo plasmaron en todo el articulado de la ley orgánica. Es muy clara la intención de que la persona protegida por la seguridad social de Guatemala no caiga en extrema pobreza. Y hay muchísimas ilustraciones de este tema. Por ejemplo, un motorista, un trabajador de la distribución que hay hoy tan importante para nuestro país, que ha generado muchos empleos, que anda en su moto y que por supuesto tiene un accidente de tránsito eventualmente, gana pues un salario mínimo o un poco más allá, vive y le da de comer a su familia de lo que gana en su empleo. Si esta persona tiene un accidente de tránsito y tiene afiliación a la seguridad social, inmediatamente los bomberos lo llevan al hospital de accidentes del ICS, le operan, le ponen la prótesis que tengan que ponerle, mientras está padeciendo la enfermedad, pues hay un subsidio que le da sostenimiento económico mientras está suspendido, y después se va a su casa, hay rehabilitación y se reintegra nuevamente a su trabajo. Ahí la familia sufrió mucho, pero siguió adelante. Un motorista que no tiene seguro social y tiene un accidente de tránsito, lo primero es que no lo pueden llevar al hospital del ICS. Va a un hospital público o privado, la familia tiene que sufragar todos los gastos si tiene, ya no tiene salario, y en ese momento entra en extrema pobreza. O sea que la visión de la seguridad social con este ejemplo puede ilustrar claramente cómo hay una diferencia entre tener seguro social y no tenerlo y la extrema pobreza. Y eso es una de las grandes visiones que tiene esta ley. Por otra parte, otro de los temas bien importantes es que la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no contempla solamente a los guatemaltecos. La ley orgánica del ICS dice que todos los habitantes de la República, no dice todos los ciudadanos guatemaltecos, dice todos los habitantes, no importa qué nacionalidad tengan y su estatus, todos los habitantes que participan de la producción de artículos o servicios tienen la obligación de contribuir a la seguridad social. Y, por supuesto, ellos y sus dependientes recibir las atenciones mínimas que el interés general demande. O sea que la seguridad social no está cerrada para nadie, porque todos participan de alguna manera en la producción de algún bien o de algún artículo. Y no dice que deban estar en relación de dependencia. La propia ley
que data del 46, tiene incluido un plan gradual de inclusión de todos estos productores a la protección social, que empieza con los trabajadores en relación de dependencia, urbanos y alfabetos, pero no excluye a nadie. Lo que debe suceder es una gradualidad para incorporarlos. Yo un tercer elemento que es sumamente importante de la ley es que tampoco excluye a la iniciativa privada, sino que la integra como un contenido importantísimo de la protección social. De manera que los considerandos de la ley dicen que no debe dejarse fuera la iniciativa privada, ya sea tanto en la prestación de servicios como, por supuesto, en algo que existe en la ley y que se prevé como una forma de fortalecimiento de la protección social, y son las prestaciones complementarias, pensiones complementarias, servicios de atención en salud complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ICS tiene la obligación de dar el mínimo que el interés general demande, pero más allá, la iniciativa privada puede proveer de pensiones complementarias, por ejemplo, después de que el trabajador contribuye al ICS, puede apartar otros ahorros y contribuir a un fondo de pensiones de su propia empresa o de su gremio. Y eso, cuando se retire, le va a generar una pensión mayor, más dinero. Lo que sí es que hace que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea el que aplique ese régimen. O sea, es el responsable del régimen. Y lo convierte hasta en una superintendencia prácticamente de pensiones. De manera que, como lo conciben nuestros fundadores, el Seguro Social y la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una estrategia de protección social. Y es una estrategia de nación, porque en esa estrategia de nación va la protección para las inclemencias económicas que pueda padecer una familia a través de las pensiones o de los subsidios por enfermedad, o como lo hemos propuesto últimamente, los seguros de desempleo, como también en los temas de salud, ¿verdad? Y en los temas de salud nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, en la pandemia, es decir, solo el set de medicamentos que debía ser aplicado a un enfermo del virus del SARS-CoV-2, y no iban menos allá de 40, 50 mil quetzales, con medicamentos muy especializados, más especialidades en intensivos, en aparatos especiales de respiración, y todo eso, pues, la Seguridad Social lo proveyó a los derechohabientes, de manera que la Seguridad Social fue concebida como una estrategia de protección social para garantizar la paz de los guatemaltecos, para combatir la extrema pobreza y para que todos aquellos que participan de la producción y sus familiares, sus dependientes, puedan verdaderamente tener esa retaguardia resguardada y protegida para su vida productiva. Eso es realmente muy interesante, cómo pues la ley es tan visionaria 75 años después, que nos ofrece un gran espacio para poder incluir a todos los guatemaltecos en esta estrategia. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente es sumamente interesante lo que estamos platicando en este momento, porque, por ejemplo, una de las mayores causas de pobreza en el mundo, como tú lo has señalado, es exactamente la enfermedad. Se han hecho en muchos lugares del mundo muchas encuestas muy importantes que demuestran que el paso de una clase media a una precariedad o pobreza es debido a la enfermedad y a sus consecuencias. El hecho que tú señales en este momento esa fortaleza que existe de que una persona cuando tiene un accidente o cuando tiene una enfermedad
de diferentes gravedades, incluso las enfermedades crónicas, Carlos, porque tú sabes que, por ejemplo, hay seguros que te cubren, pero tienen un límite vital. Entonces, cuando ese límite se consume, prácticamente el seguro ya no cubre. En cambio, entiendo yo que el seguro social sigue cubriendo el crónico enfermo por mucho tiempo, no importa que ya se haya cubierto cualquier gasto. Entonces, yo creo que esa visión de la pobreza o tratar de evitar la pobreza es sumamente importante. Algo que me ha parecido muy impresionante lo que has dicho tú, que creo que por otro lado no se ha logrado llegar a que sí se visualice, es el hecho de que mucha mayor cantidad de guatemaltecos podríamos estar aplicando a esta seguridad social. Sin poner paralelismos o sin poner comparaciones, pero se menciona que, por ejemplo, Costa Rica tiene una cobertura universal del seguro, lo que le da mucha fortaleza a su sistema de salud. ¿Por qué piensas tú que no ha sido mayor la difusión de la cobertura del seguro social? ¿Será que no lo hemos comprendido los ciudadanos? ¿Será que no ha habido suficiente información? ¿Por qué no se ha logrado ampliar más la cobertura del seguro social, Carlos? Bueno, a mi juicio son dos las razones. Bueno, primero, constatar que siendo una estrategia de protección social, todos los habitantes de la República deberíamos estar cubiertos con la seguridad social. No solo Costa Rica, muchos países del mundo tienen seguridad social que tiene amplias coberturas. Bélgica tiene un 100% de cobertura, Costa Rica tiene casi un 100% de cobertura, el Uruguay también tiene. Es decir, hay amplios estratos de la población incluidos en la seguridad social. Lo que tiene la seguridad social, que es muy importante, es que es una estrategia sostenible de protección social, porque no solo contribuye el Estado, que en Guatemala ni eso hace, ¿va? Porque no contribuye el Estado, pero sí contribuyen los trabajadores y los empleadores. Entonces, la seguridad social tiene, aquí y en cualquier parte del mundo, tiene una contribución, tiene un ingreso de los sectores a los que se orienta. Y eso permite que tenga una mayor sostenibilidad financiera. Eso es sumamente positivo. Yo creo que las dos razones por las que no hay cobertura en Guatemala, cobertura universal, es porque primero, desde la Revolución de Octubre, desde el año 46 y desde el año prácticamente 56, porque todavía lastimosamente el gobierno de Jacobo Arbenz emitió una ley en donde se perdonó la deuda que ya tenía 10 años de existir el ICSI, se perdonó la deuda. Pero realmente una de las razones es porque no ha habido un lineamiento político, una decisión de Estado que convierta a la seguridad social en la gran cobertura, en la gran proveedora de los servicios de salud y de pensiones. Es decir, el énfasis de la política guatemalteca ha sido mantener a la salud pública con la obligatoriedad de la cobertura universal, pero por supuesto sin tener ningún resultado en lograrlo, porque los presupuestos que se requieren para dar una cobertura universal en salud pues son sumamente elevados y la salud pública jamás ha tenido el presupuesto para lograrlo. De hecho, yo considero que la salud pública no ha de tener más allá de un 30 a 40% de cobertura en todo el país. De manera que los guatemaltecos en un 40-45% no tienen ni ICSI ni salud pública. Y ahí hay mucho gasto de bolsillo de la gente que, por supuesto, suple la falta de la seguridad social o de la salud pública yendo a la salud privada y resolviendo sus problemas en la salud privada. De manera que la primera razón es porque el Estado no ha tenido una política de fortalecimiento de la seguridad social. Se evidencia claramente porque nunca le ha trasladado los recursos que la Constitución establece y eso denota pues un desinterés de que la seguridad social verdaderamente cumpla con su misión de tener una cobertura de todos los sectores económicos del país. Y la segunda razón es porque el propio Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en su ley
tiene los instrumentos jurídicos para lograr esa cobertura. Sin embargo, también en las décadas pasadas la seguridad social no ha estado enfocada a su misión. La misión de cubrir a todos los habitantes de la República con la protección social, que lo dice la ley. Esa es su misión. Entonces, realmente enfocarse al cumplimiento de esa misión es lo más importante. Pero la seguridad social ha estado enfocada en intereses que son ajenos a los intereses de la seguridad social. Y en algunos años recientes, en algunos años después de la Constitución del año 85, verdaderamente hay personas y grupos, algunas personas, algunos grupos que han cooptado la seguridad social, se han posicionado en ella para servir sus estrictos intereses, ya sea como comerciantes o como políticos. Entonces, la seguridad social tampoco ha logrado, por esa razón, abarcar, teniendo la capacidad de hacerlo, la cobertura universal. Nosotros hoy, pues tú puedes preguntar, bueno, ¿y ustedes qué han hecho? Pues nosotros tampoco logramos dar un paso sustancial en cuanto al número o sectores de cobertura, porque tuvimos que primero retomar la seguridad social, devolverla a su cauce, devolverla a su misión, fortalecerla, y en este momento ya estaríamos más en la posición de iniciar una apertura. Gracias, Carlos. Pero la verdad que tantos puntos interesantes. Voy a tocar primero el caso de la deuda. Bueno, cuando el gobierno del presidente Jacobo Arbenz viene y promulga esto, en la cual condona, como tú dices, una deuda que ya traía 10 años, en la cual el Estado pues no aporta la cuota que le corresponde, pues sigue siendo el trabajador el que la aporta, en el caso de la iniciativa privada, el trabajador y la empresa privada, pero según entiendo, los números de la deuda acumulada que el patrono Estado ha dejado de pagar ronda arriba de los 43,000 millones de quetzales, lo cual pues obviamente es una tremenda cantidad, sobre todo por el hecho de que el trabajador del Estado sí ha seguido recibiendo el servicio que el IX le proporciona. Entonces, pues ese es un lastre muy grande, una deuda de ese tamaño. Ahora, una pregunta, Carlos, ¿hay alguna posibilidad, en alguna forma, que el gobierno o los gobiernos vuelvan a empezar a cubrir la cuota que le corresponde? A lo mejor que paguen todo lo que deben va a estar muy difícil, pero ¿no deberían los gobiernos actuales volver a pagar como deberían de hacerlo? Mira, si hay voluntad política, si hay comprensión de la seguridad social, el Estado puede hacerse cargo de la deuda como a través de una estrategia de inversión de largo plazo hacia el futuro. Es decir, la deuda debería ser como el apalancamiento político para construir una estrategia que utilice los temas de la deuda para poder financiar un proceso de fortalecimiento de infraestructura, de talento humano, de tecnología, de la seguridad social. Y además acompañar esta decisión política con la decisión política de que sea la seguridad social la que empiece a prestar los servicios de salud en el país y que fortalezca los servicios de pensiones de los trabajadores. O sea que no podemos nosotros, al frente de la seguridad social de Guatemala, por ningún momento pensar que el Estado no debe honrar esa responsabilidad. La tiene que honrar, porque no es una responsabilidad que la tenga con los funcionarios del IX, sino con el pueblo de Guatemala. Entonces, creo que si hay voluntad política, se puede hacer cargo de esa inversión hacia el futuro. Y segundo, por supuesto, lo más importante es que cumpla con sus obligaciones, pues. Es decir, yo no sé, nunca he entendido por qué no hay responsabilidad cuando el ministro de Finanzas, el presidente de la República, no trasladan al Congreso de la República en el nuevo presupuesto de la Nación en la demanda del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
que se ha construido sobre la base de los estudios actuariales que dice la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que exime al ministro de Finanzas, al presidente de la República, al Congreso de la República de esa obligación. Es decir, yo no sé, no encuentro el argumento, la razón, la justificación. Deben hacerlo. Porque además es verdaderamente incomprensible que no se pague la cuota patronal del gobierno del Estado como patrono, si se la tenemos que exigir y se la exigimos a los patronos privados. Y yo no entiendo tampoco cómo el Estado envía a sus jubilados cuando no ha pagado ni un centavo a la seguridad social. O sea, es evidente que hay una actitud de muchísimo, digamos, no sé, ignorar la trascendencia de la protección social de los guatemaltecos. Entonces, para mí que por supuesto debe cumplirse con la obligación, yo no veo por qué no debe cumplirse con la obligación, y por otra parte, es importante señalar que la falta de esos recursos tiene al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en una situación de jaque. Me voy a explicar. Nosotros tenemos finanzas sanas. O sea, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene 42,000 millones de quetzales en los fondos de reserva. El presupuesto de todos los años desde que hemos tenido el honor de presidir la Junta Directiva del ISS han sido presupuestos con superávit. Cuando recibimos la Seguridad Social, el presupuesto del lema ya era deficitario y faltaba muy poco para que el ISS empezara a ser deficitario. Y por supuesto hoy tenemos superávits que ya desde que tomamos posición hasta ahora son más allá de los 4,000 millones de quetzales. O sea que las finanzas son sanas, pero cuando uno proyecta las finanzas de la previsión social, que es como se maneja la previsión social, ¿sí? Porque yo quiero explicar que nosotros no solo le pagamos la pensión al guatemalteco que ha contribuido 20 años, sino que hay miles, cientos de miles de guatemaltecos, más de 1 millón de guatemaltecos que depositan su cotización todos los meses. Y ellos tienen una expectativa de derecho. O sea, ellos van a tener un derecho a una pensión dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 5 años. O sea, tienen una expectativa de derecho. Entonces, los fondos que nosotros tenemos son los fondos que deben garantizar el cumplimiento de esa expectativa de derecho hacia los próximos años. No solo para pagar una pensión, sino para tener todos los medicamentos que necesite, los médicos que necesite, los hospitales que necesite, los aparatos que necesite ese guatemalteco que tiene una expectativa de derecho, que primero Dios jamás va a utilizar el lema, que nunca se enferme, primero Dios. Pero eso sí, el día que le suceda y que tenga un siniestro, una enfermedad grave, el ISSSTE tiene que estar preparado para darle todo lo que necesita. Esa es una expectativa de derecho. Para eso sirven los fondos de ahorro. Para eso sirven los fondos que tenemos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero tenemos que calcularlos hacia el futuro. Entonces, nosotros tenemos unos fondos que hoy por hoy nos sirven de base para poder pagar todas las obligaciones que tenemos, por ejemplo, con los pensionados. Nosotros no utilizamos los fondos para pagar las pensiones. Nosotros pagamos las pensiones y los gastos del IBS y pagamos muchas cosas con los rendimientos de los fondos de ahorro. Ahora, el problema se da cuando nosotros ya no tenemos suficientes rendimientos para pagar las obligaciones de la seguridad social, las pensiones, y entonces tenemos que utilizar el capital principal. Si nosotros empezáramos a utilizar el capital principal al año 2025, que ya no vamos a tener rendimientos, porque los rendimientos vienen para abajo en materia de intereses. Estamos bajando los rendimientos.
Entonces, si nosotros no tenemos rendimientos, nos va a durar los fondos de pensiones al año 2034, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos tomar una decisión, por ejemplo, en ampliar la cobertura, en incorporar más guatemaltecos a la seguridad social, porque ponemos en riesgo la estabilidad de los fondos de ahorro. Pero si el Estado pagara lo que tiene que pagar, entonces, por supuesto, le dan mucha más vida a los fondos de pensiones, a los fondos de ahorro de la seguridad social. Entonces, eso nos permite incorporar muchos más sectores a la seguridad social, porque el mundo está cambiando, ya no todos los trabajadores son en relación de dependencia. Los trabajadores trabajan muchísimos por cuenta propia. Entonces, no tienen cobertura de seguridad social porque no tienen un patrono, pero la seguridad social podría ampliar fácilmente y los estudios están hechos. La Junta Directiva los ha conocido para que técnicos independientes, empresarios por cuenta propia, empresarios de menos de 3 trabajadores, patronos profesionales puedan inscribirse en la seguridad social. Pero la condición fundamental es que el gobierno, que el Estado cumpla con trasladar la contribución, que la Constitución Política de la República obliga, porque con eso vamos a tener nosotros una cobertura de 80, 60, 90% de los guatemaltecos. Es clave, entonces, es cuando yo he repetido que el ICS tiene que seguir caminando en su misión, que esa es su misión. Y quiero terminar señalando un tema bien delicado, pero que es muy importante. Las pensiones que hoy gozan los pensionados fueran un 25%, por lo menos, más elevadas, si el Estado pagara sus contribuciones. O sea que hasta las pensiones que hoy están devengando los pensionados son menores de los que podrían ser si el Estado cumple con sus obligaciones. Pues muchísimas gracias, Carlos. Definitivamente esto nos hace reenfatizar el hecho primero que el gobierno debe de cubrir sus obligaciones. Si ustedes mencionan tener 42.000, 43.000 millones en este momento de reservas, esas serían el doble prácticamente si el Estado estuviera contribuyendo con lo que tiene que contribuir. Y esto pues ampliaría la posibilidad de los servicios de lo que da el Seguro Social. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Reempatizo esa situación, esperamos que este mensaje llegue, porque tiene que ser una visión de nación. El gobierno que llegue, el gobierno que asuma, tiene que tener clara como una política de Estado la seguridad social del guatemalteco, no solo en la parte de atención médica, sino que en la parte de su futuro, de la previsión social. Muy bien mencionas tú el hecho que la seguridad social más el Servicio Nacional de Salud son débiles, porque en Guatemala se piensa, se analiza que el 80% del gasto de medicamentos en servicios de atención de salud están saliendo del bolsillo del guatemalteco, porque a nivel de salud pública tú sabes que hay tremendas debilidades. De acuerdo a los acuerdos de paz, debería ser mínimo a este momento del 2 a 2.5% del Producto Interno Bruto lo que se asigna a la salud pública, y es menos del 1%. Entonces, obviamente, hay una gran precariedad en la posibilidad de atender la salud del guatemalteco, que está fundamental. Un pueblo que no tiene salud, un pueblo que no está sano, pues prácticamente le cuesta mucho exigir que ese pueblo pueda rendir, pueda contribuir. Ya sabemos los grados de nutrición que existen tan grandes y todo este cúmulo de situaciones de salud precaria que nos hace imposible un buen desarrollo. Algo que ha sido fundamental, que hemos visto un cambio muy grande, tú mencionas que hay un superávit ahora en las finanzas de la seguridad social, pero también sabemos que hubo un cambio fundamental en la forma como se adquirían o se adquieren los medicamentos, porque cuando tú mencionas los grandes flagelos que han hecho que el Seguro Social sea usado en una forma incorrecta, ha sido la compra de medicamentos, porque la Seguridad Social es el principal comprador de medicamentos en Guatemala. Cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio tan importante? Pues se ha hablado de UNOPS y de otros medios por los cuales ahora se compra medicamentos en una forma
más barata, más adecuada y que también impacta a la compra generalizada de medicamentos. ¿Cómo lograron esto, Carlos? Bueno, mira, Francis, nosotros podemos decir que UNOPS nos ayudó y que eso contribuyó enormemente, y eso es cierto, pero fundamentalmente la decisión que toma la Junta Directiva es una decisión estratégica y es pedirle a UNOPS que abra el mercado. Es decir, el problema es cuando tú estás cautivo de algunos proveedores a los que les tenés que comprar porque controlan los procesos de adquisiciones. Entonces, lo que nosotros logramos fue una apertura del mercado, es decir, desde la primera licitación que hizo UNOPS, empezó a establecerse un principio y un aspecto que realmente es lo que al día de hoy mantiene muy fuerte el proceso de adquisiciones. Y es que la decisión fundamental es que se generara confianza en los comerciantes de medicamentos en general, en Guatemala e internacionalmente, y de los productores de medicamentos. Es decir, que podían asistir, podían participar y pueden participar en una licitación, en una compra directa, en cualquier tipo de compra en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque no va a haber un sesgo. No se va a privilegiar a un proveedor sobre otros. Van a haber, digamos, condiciones iguales para todos y no se va a medir a nadie con una vara diferente. Y no se van a preparar los términos de referencia de una licitación para favorecer a nadie. Entonces, eso generó confianza. Y entonces yo recuerdo que en la primera licitación que hicimos con UNOPS hubo ya no 12, digamos, ofertantes, ya hubo 34 ofertantes. Eso ya triplicó el número de lo que normalmente teníamos. Y posteriormente, en la siguiente, se llegó hasta más de 80 proveedores. De manera que hoy el universo de proveedores es muy grande. Sin embargo, seguimos todavía cautivos porque hay productos que son, digamos, innovadores, que solo los produce una empresa, que no son forzosamente los necesarios, porque nosotros generamos una estrategia de fortalecimiento institucional que hoy nos permite contar con una dirección terapéutica central que no existía, una dirección técnica de logística que no existía, una unidad de inteligencia de mercados que no existía. Entonces, primero, para comenzar, la dirección técnica de la dirección terapéutica central genera una conducción de los procesos de análisis de los comités terapéuticos locales, de la comisión terapéutica que está conformada por médicos especialistas, que son los que deben indicar qué medicamentos son los que tenemos que incluir en el ICS para atender a nuestros derechohabientes. Esa dirección terapéutica es absolutamente profesional y científica, y esa dirección terapéutica puede incorporar medicamentos al listado básico de medicamentos, pero no hay que pagar $500,000 de quetzales a cualquier funcionario para que le metan su medicamento o para sacar otro. Aquí todo se hace técnicamente, científicamente. Para cambiar el listado básico de medicamentos, a través de UNOPS contratamos a la Universidad Javeriana de Colombia, pero en un concurso mundial abierto donde participaron 4 universidades. Y después OPS revisó lo que hizo la Universidad Javeriana con la Universidad de La Plata. Entonces concebimos un listado básico de medicamentos balanceado. Y hoy ese listado básico de medicamentos puede ser modificado por razones científicas. Cualquier médico especialista acude al comité terapéutico local de la unidad donde trabaja y puede promover y puede proponer un nuevo medicamento. Ahora, el problema que tenemos es cuando nos quieren obligar a comprar un medicamento que no es necesario en nuestra terapéutica, no es necesario. Pero, por supuesto, como es un medicamento único y caro, hay casas de medicina o hay comerciantes que están muy interesados
en que nosotros lo compremos y acuden a los tribunales, van a las salas de las Cortes de Apelaciones y sin ninguna justificación, las salas de la Corte de Apelaciones otorgan amparos provisionales que nos obligan a comprar medicamentos que no son forzosamente los que se necesitan, pero que son muchísimo más caros que lo que nosotros tenemos en el listado básico de medicamentos y en la compra abierta, donde eventualmente el comerciante que está acudiendo a los amparos no es competitivo. Todos los jueces, los tribunales de amparo, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos ahora recetan y, por supuesto, sin ninguna responsabilidad. Entonces, eso es muy grave, pero hoy, fuera de eso, todos los medicamentos se adquieren en un mercado abierto, en donde no hay un proveedor que tenga la sartén por el mango. Y eso es un tema primordial, porque eso nos ha permitido a nosotros verdaderamente reducir nuestros costos. Yo lo voy a decir de esta manera. Cuando yo tomé posesión de presidente del ICS, el presupuesto de medicamentos era de 2.300 millones de quetzales. El presupuesto que se había pensado para el año siguiente ya llegaba a los 2.500 millones de quetzales. O sea, se hace un análisis, se dice qué medicamentos hay que comprar, cuántos hay que comprar y pues entonces se hace el presupuesto para el año siguiente. Ese mismo año, en esos meses, yo pedí que se hiciera un estudio para el incremento de los salarios de todos los médicos del ICS y de algunos trabajadores estratégicos. Y eso costaba 140 millones de quetzales. Los actuarios me dijeron que no había dinero, podíamos poner en riesgo el fondo de pensiones, no podíamos dar estos incrementos de 140 millones de quetzales. Sin embargo, el presupuesto de medicamentos venía creciendo año con año alrededor de 100 millones de quetzales. 100, 150 millones de quetzales sin que nadie dijera nada. Eso fue en el año 2015, un presupuesto de 2.300 millones que subía al 2016 a 2.500. Ya en el año 2015 tuvimos un ahorro en los medicamentos. En el año 2016 tuvimos un ahorro de 300 millones de quetzales de medicamentos. Al día de hoy, Francis, el presupuesto aprobado para medicamentos del año 2021, 5 años después, comprando un 30-40% más de medicamentos, es de 1.800 millones de quetzales. O sea que es 500 millones de quetzales menor que el que teníamos en el 2015. ¿Cuánto nos hemos ahorrado anualmente? Es decir, cuando a mí me dicen que no hay ahorro, que lo de UNOPS es falso, entonces yo solo les pido que vean las cifras. ¿Y cómo hicimos crecer, Francis, las reservas de 27.000 millones a 42.000 millones de quetzales? ¿De dónde salió esa plata? De las economías. Entonces, es claro, pues. Yo creo, Carlos, que lo que tú comentas es clarísimo para todos aquellos que queremos ver. Ahora hay gentes que no quieren ver lo obvio o que tienen oídos sordos. Pero, ¿qué me preocupa en este momento? Que estoy seguro que le está preocupando a las personas que están viendo y escuchando este programa. Se logró salir gracias a ahorros tan significativos como tú estás señalando aquí, 500 millones de quetzales solamente en compra de medicamentos. Desafortunadamente, en Guatemala son ciclos perversos. ¿Cómo prevenimos, Carlos, que esto no se revierta y en un año volvamos a tener pues esas mafias incrustadas y otra vez se haya perdido lo que se ha avanzado ahora y estén gastando de nuevo esos 2.500 millones que incrementaban cada año en 100 millones más y pues esas reservas que se lograron construir se empiezan a comer de nuevo? ¿Cómo se puede evitar caer de nuevo en el ciclo de la corrupción? El día de hoy, la responsabilidad es del presidente de la República, del jefe del Estado. Es él el que tiene en sus manos darle un espaldarazo a estos procesos con un nombramiento de un presidente de junta directiva que esté inspirado en estos principios.
Si el nombramiento es de una persona con capacidad técnica, con honradez, esa persona va a generar más dinámica hacia lograr los grandes objetivos de la seguridad social del país. Lo va a lograr. Pero si esta persona que se nombra no tiene las capacidades y encima viene condicionado a atender intereses ajenos a la seguridad social, entonces definitivamente se pierde todo lo que se está creando. Y lo que va a ser peor, y yo lo he ido anunciando, es que van a decir que todo lo que hicimos está mal hecho y es delictivo, y van a tratar de destruirlo para poder sustituir todo lo que hicimos por lo mismo que se venía haciendo antes. Y yo lo digo porque yo no tengo ningún compromiso con nadie más que con mi país y con la seguridad social y con mi junta directiva y con la gerencia del instituto que han luchado y todos los trabajadores que han luchado por una seguridad social diferente. Incluso recuerdo que durante tu gestión tuviste que interponer un amparo, tuviste que interponer acciones legales para defender al instituto de injerencias que se estaban planteando en contra, viniendo de organismos altos, para tratar de intervenir en ese proceso de compra de medicina, ¿no? Pues nosotros siempre hemos planteado las acciones que la ley nos ha obligado a plantear, porque nosotros tenemos que responder. Nosotros lo que hemos hecho, Francis, es cumplir con la ley. Lo que hemos hecho es cumplir con la responsabilidad que se nos encomendó y, por supuesto, juramos cumplir la Constitución Política de la República de Guatemala, pues, o sea, ¿qué de anormal tiene que uno actúe conforme lo que uno ha jurado que va a hacer? Es decir, juramos cumplir la Constitución, juramos cumplir la ley orgánica del ICS, y eso es lo que hemos hecho. Y, por supuesto, nos hemos defendido, porque en muchos casos nos hemos visto con muchísimas presiones que ya apuntan en contra de nosotros personalmente, en contra de la junta directiva, en contra de la gerencia, en contra de nuestros subgerentes, en contra de trabajadores. Y nos hemos tenido que defender porque hemos hecho siempre las cosas lo mejor que podemos y hemos logrado salir adelante. Pero sí han habido muchísimas presiones. Bueno, obviamente el ICS se ha visualizado, como los hechos y los números lo han demostrado con anterioridad, que se ha visualizado como un tremendo botín, porque ahí hay tanto dinero. Imagínate esas 2.500 millones en compra de medicamentos, pues obviamente abren tanto a la corrupción. Me imagino otras compras millonarias que el Seguro Social tiene que hacer. Me pregunto, obviamente, en la forma como está la ley, como está creado, pues existe una representación del Ejecutivo, una representación de la universidad, una representación de diferentes instituciones, pero realmente los que pagan son los trabajadores y la empresa privada, porque el gobierno no paga. Simplemente está beneficiándose, los trabajadores públicos sí se les retiene, pero el gobierno no paga su parte. ¿No debería cambiarse esa representatividad para que el Consejo de Administración o la Junta Directiva del Seguro Social realmente estuviera presentes los que están pagando o fueran los que tuvieran mayor voz dentro de lo que está sucediendo, Carlos? Bueno, eso sería ir hacia al tripartismo. Al tripartismo es un principio de gestión de los sectores productivos a nivel mundial y es el principio que inspira la Organización Internacional del Trabajo y verdaderamente pues suena muy justo que quien sea el que financia pues sea el que conduzca la institución. ¿Cuál fue el sentido del gobierno y el Congreso de la República en el año 46? No sabría decírtelo, pero yo sí considero que lo que hay que tomar en cuenta es que cuando se elige a una persona para que sea miembro de la junta directiva, deja de representar los intereses para los que se le eligieron, deja de representar los intereses de quien lo eligieron, para convertirse a ser nada más responsable y respetar los principios de la seguridad social. O sea que tanto el representante de los empresarios como el representante de los trabajadores
pero el representante del Colegio de Médicos, el representante de la Universidad de San Carlos, el representante de la Junta Monetaria y el del Ejecutivo no están aquí para defender intereses gremiales o intereses políticos gremiales, personales de nadie, ni están aquí para defender los intereses de una Universidad de San Carlos, ni están aquí para defender los intereses de los grupos de la Universidad de San Carlos, ni están aquí para defender los intereses de los políticos del Ejecutivo, ni de la Junta Monetaria. Aquí, cuando se elige un representante de uno de esos sectores al entrar a la Junta Directiva del ICS, la ley dice que se debe a los intereses de la seguridad social. Y eso es algo que también es sumamente importante, porque yo me voy el jueves de presidente del ICS, pero la Junta Directiva sigue. O sea que si hubiera un cambio de rumbo en lo que estamos haciendo, no solo se debe al presidente de la Junta Directiva, también a las decisiones que tome una Junta Directiva completa. De manera pues que eso es bien importante de señalar. El día que haya un desvío de todo lo que se está haciendo, no solo lo puede lograr el presidente de la Junta Directiva porque necesita más votos. Entonces hay que ver quiénes votan por un desvío de los objetivos de la seguridad social y de todo el esfuerzo que se ha hecho. Eso es importante. Bueno, yo considero que realmente quienes estén en esas juntas directivas, como vuelvo un poco a insistir, que es importante visualizarlo como verdaderamente es, porque tristemente muchos han visualizado llegar a ese tipo de posiciones para estar en posición de manipular, para estar en posición de... Así es. Para estar en posición de enriquecerse, ¿verdad, Carlos? Entonces yo sí creo que las personas que lleguen a esos puestos deben de tener una visión muy clara de servicio. Por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, los empresarios, que vuelvo a repetir, son los que pagan verdaderamente, pero yo creo que deberían decir de contribuir más, de ofrecer más, pero también pedir más. Obviamente, cuando el presidente va a nombrar a alguien, como que tampoco la decisión debería ser solo del presidente, pues, porque lo más probable es que sea política, pero política y no necesariamente buscando una política de estado de salud, sino que respondiendo a muchos otros intereses. Carlos, desafortunadamente nos vamos a tener que ir yendo porque yo quisiera seguir esta plática tan importante y tan enriquecedora. Yo quisiera que tú nos resumieras en unos pocos minutos tu mensaje que quisieras dejarnos después de este tiempo que has estado al frente, de estos años que has estado al frente. ¿Cuál sería tu mensaje final en unos pocos minutos, Carlos? Pues miren, mira Francis, mi mensaje a los guatemaltecos realmente es que la seguridad social de Guatemala es una seguridad social que pueden disfrutarla todos los guatemaltecos, que hay que luchar y hay que presionar para que haya un cumplimiento de las responsabilidades del Ejecutivo, del Estado para con el ICS, para que el ICS tenga la capacidad de abrir los brazos e incorporar a todos los sectores de la sociedad. Todos lo necesitan. Eso se ha demostrado porque perdimos como 4,000 empresas afiliadas durante la pandemia, pero hoy no solo ya recuperamos las 4,000, sino tenemos 6,000 empresas más. O sea que es evidente la necesidad que hay de la seguridad social. Entonces hay que luchar por esa seguridad social. A los trabajadores del ICS también les quiero dar un mensaje, y el mensaje es que ellos han demostrado que pueden realmente servir a Guatemala con mucho orgullo, con mucho compromiso, y yo se los agradezco enormemente. Son ellos los que han hecho que esta seguridad social empiece a cambiar. A los subgerentes, una enorme felicitación, un reconocimiento a su gran trabajo. A la junta directiva, es la junta directiva verdaderamente que ha logrado este cambio, que ha enderezado el rumbo de la seguridad social, y que a todos yo le tengo una enorme confianza en ese esfuerzo, y sobre todo también a la señora gerente. La gerente, mi mensaje es que hay que seguir adelante, es por nuestro país, es por nuestra gente y por supuesto por una seguridad social que es la gran institución de Guatemala. Carlos, te agradecemos muchísimo
la entrevista. Sé que estás ya prácticamente finalizando con muchas actividades, con muchas funciones que terminar de cumplir. Pero te agradecemos que hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros lo que ha sucedido en el ICS. Te agradecemos la valentía de expresar cosas tan claras como el hecho de que la seguridad social puede salir adelante si se mantiene la transparencia, la honestidad, el hecho que se haya logrado obtener un superávit en una institución que venía siendo señalada y que venía padeciendo de déficits en su operación. Y obviamente el hecho de que se quiera trascender dejando un mensaje en el cual tengamos claro que se puede hacer, que es factible, que está demostrado que con una administración honesta y responsable, pues se ha logrado darle la vuelta. Hay un superávit ahora, crecieron las reservas y se ha dado incluso más servicios de los que se daban anteriormente. Obviamente siempre hay déficits que no se logran realizar, pero con una administración honesta por años y años lo vamos a lograr. Nos tenemos que despedir, Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y a los ciudadanos que nos están escuchando, que estas lecciones que nos han dado, estas claras definiciones de los hechos, nos queden registrados para que defendamos la seguridad social de Guatemala, para que mantengamos esa visión abierta, pero fiscalizante de lo que está sucediendo en el ICS. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y nos seguimos viendo con más acción positiva. Muchas gracias a ti, Francis, por este espacio. Y a veces soy muy franco, pero es mi responsabilidad también frente a Guatemala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.